Dios les bendiga, hermanos queridos, en esta mañana. Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo devocional. Día viernes, culminando esta semana con este maravilloso libro de Esdras que estamos leyendo, que estamos estudiando, que estamos analizando. Bienvenidos, les damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas, vecinos que se adhieren a este programa, que escuchan, que los ven diariamente, que nos mandan saludos, que nos mandan deditos así. Damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor tiene promesas para cada uno de nosotros y es interesante ver que cada vez más personas van mirando este programa. Así que le damos bienvenida a todas las personas que hoy se conectan, aquellos hermanos de la iglesia. Saludo ahí a mi hermano Germán, que ya está conectado, está trabajando en su camión, espero que se encuentre muy bien. Les deseamos un excelente regreso a su casa este fin de semana, si es que Dios lo permite, y bueno, que podamos estar juntos el día de mañana compartiendo la reunión. Así que a cuidarse del frío, hace mucho frío acá en la ciudad de Tandil, así que bueno, tenemos las temperaturas de invierno, así que bueno, a cuidarnos, ¿no? La gripe, la tos, el resfrío persiste en este tiempo más que nunca, así que a cuidarse mucho de no salir tan tarde a la noche, de cuidarse, abrigarse, siempre no tomar tanto aire fresco, bueno, a cuidarse debidamente, ¿no? Despejar la casa, abrir las ventanas un poco, cambiar el aire de las habitaciones. ¿Por qué? Porque el calor de los calefactores y la humedad y todo eso requiere una renovación en la casa, ¿no? Para sacar todo bicho que anda ahí dando vuelta de la gripe y de estas cosas que suceden habitualmente en el invierno, ¿no? Así que a renovar la casa, abrir ventanas, puertas, que entre un poco, que renueve el aire y después volver a cerrar y calentar el ambiente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo en nuestra vida también personal, a renovarnos en este tiempo y renovar nuestro aire, ¿no es cierto? Y tomar fuerzas, precauciones, bueno, es algo muy similar a lo que hemos explicado. Así que nuestra vida tiene que ser renovada y cada vez que hay una renovación en nuestra vida debe haber un avivamiento en nuestra vida personal, en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, como sus hijos, en nuestra familia personal, ¿no? Individualmente y colectivamente. Así que esta renovación de aire va a mejorar tu ambiente, va a mejorar tu salud espiritual, tu salud mental, física. Y bueno, y esto es lo que estamos haciendo día a día, una renovación espiritual, renovando el aire, darle ánimo, palabra de fe, de esperanza, una palabra viva, ¿no? Que edifique, que renueve nuestros pensamientos, nuestra vida cotidiana, todo lo que comprende en nuestra vida cristiana, ¿no? Una renovación constante en la palabra de Dios, que es pura y es eficaz y que está inspirada por el Espíritu Santo y que toda palabra que recibimos es buena para nosotros. Así que gloria a Dios le damos al Señor. Así que bienvenidos a este programa que hemos llamado Devocionales Diarios, que emitimos desde la página Facebook a las 7 de la mañana todos los días de lunes a viernes. Culminando esta semana, este fin de semana también estamos culminando este mes de junio y entramos ya a partir de mañana el mes de julio. Se va el año volando, pero ya entramos en el año, a la mitad del año, a empezar a visualizar un tiempo de descanso cuando ya se nos vienen las vacaciones y ya empezamos a visualizar a partir de julio ya esos periodos tan lindos de la primavera y el verano, y se acerca, todo se aproxima a eso. Así que a disfrutar este tiempo que es frío, pero es lindo porque bueno, ahí la gente, la familia se reúne mucho más seguido, entonces se hacen comidas especiales de invierno, ¿no? Comidas potentes, mucha harina, lamentablemente, pero bueno, a cuidarse, a comer un poquito, ¿no? De estas cosas que se hacen ricas en los hogares. Así que quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera, y aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires,
República Argentina. Ya pasadita las 7 comenzamos este programa. Estamos estudiando este libro de Esdras. Al culminar en los libros de crónicas, comienza este personaje Esdras, que no es muy nombrado en la jerga cristiana. Usted no va a ver muchos mensajes o sermones con respecto a Esdras, a este libro, este extraordinario que no se haya utilizado mucho. A mí me encanta este libro porque realmente vemos cosas que marcó un antes y un después en el pueblo de Israel, debidamente que venía golpeado de tal manera este pueblo por su desobediencia y su dura cerviz, que llegó a estar cautivo 70 años, claro. Habían pasado 490 años, ¿no? Hasta que fue la profecía cumplida por el profeta Jeremías, Isaías, que este pueblo a causa de su rebelión iba a estar cautivo. 70 años, ¿no? Cada 7 años tenía que descansar la tierra y aparentemente ellos no le dieron tanta importancia a este decreto de parte de Dios, que no era tan importante, que no iba a tener consecuencias graves, pero sí tuvo consecuencias porque fue uno de los mandamientos y decretos de parte de Dios que ellos no cumplieron y cada 7 años tenían que descansar un año en la tierra, que no fue así, no le dieron importancia y por eso esos 70 años, 7 por 7, 49, 490 años. Así que este es el resultado de estar alejados de Dios, de pelear con Dios, de su propia desobediencia, de alejarse de Dios totalmente, de no cumplir los mandamientos, de estar fuera y estar adentro, un pie afuera y así, ¿no? Volviendo a hacer cosas para Dios, hacer cosas para nosotros y así nuestra vida personal. Entonces llega al punto que a causa de la rebelión del pueblo de Israel caen en descrédito y caen en demasiada vergonzosos, ¿no? Avergonzados. Allí el pueblo de Israel, el que confiaba en el Dios tan poderoso, nuevamente cautivos. Fueron cautivos. Bienvenido a la familia Mendizábal también en esta mañana. Así que están juntitos, unidos en la distancia, pero juntos. Amén. Así que así estamos. Este es el propósito de estos programas, este propósito de estas redes, de poder acercar a las personas a escuchar la palabra de Dios, unir al pueblo de Dios, ¿no es cierto?, a través de estas redes. Muchos han criticado las iglesias virtuales y todo, pero ha dado un resultado extraordinario, en muchos casos, la iglesia virtual. Personas que han recibido a Cristo en su corazón, católicos, de otras religiones, que han conocido la verdad. ¿Por qué? Porque la pandemia, recuerden que los llevó a leer la Biblia, a estudiar en profundidad, como este hombre que vamos a leer hoy, Esdras, decidió estudiar la palabra de Dios, decidió buscar a Dios verdaderamente y dedicar su vida, ¿no?, a servir a Dios, porque él consideró y tomó esa responsabilidad, que era un siervo de Dios. En este libro Esdras mayormente no se ha nombrado Esdras todavía en los principios, en los primeros capítulos, pero hoy sí, a partir del capítulo 5, vamos a ver quién era este hombre Esdras, ¿no es cierto? Así que después de este cautiverio, hemos leído que el rey Ciro, el que venció al reino babilónico, dio una orden exclusiva de parte de Dios. Dios toca el corazón de este hombre pagano, de este rey, y hace volver de la cautividad al pueblo, que todo el pueblo no quiso venir. Y la pregunta que me hacía ayer era: ¿por qué el pueblo en su totalidad no volvió? Bueno, porque en Babilonia ellos vivían cautivos pero libres. ¿Cómo es esto? Bueno, ellos tenían marcado un territorio en ese lugar y donde no podían salir de ese lugar. Podían convivir, comprar, hacer negocios, tener viviendas, comprar bienes, todo, pero era de Babilonia. Incluso llegaron a formar familia, a casarse con mujeres de Babilonia y unirse las mujeres con los israelitas y todo. Pero pasó mucho tiempo, 70 años, y se fueron acostumbrados, fueron atrapados incluso por las divinidades, los dioses, y es como que estaban un poco cómodos, ¿no? Un país muy rico, Babilonia era un centro de una ciudad muy grande, y donde había mucha riqueza, entonces ellos estaban bastante cómodos.
¿no? Incluso en sus corazones, en el fondo de sus corazones, que lo hemos explicado mucho, el mundo, lo que dice la Biblia, ¿no? Que da ejemplo, ¿no? Lo que es el mundo, ¿no? Egipto, estaban acostumbrados a estas divinidades, incluso a estar cómodos, ¿no es cierto? Porque el mundo les ofrece lo emocional, para el cuerpo, muchas veces hemos hablado de estas cosas, ¿no es cierto?, que ha traído contraproducente para muchas, ha traído discordia en mucha gente. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece eso, la distracción, y te aparta del mundo espiritual, totalmente. La distracción no te deja ver la realidad. Te distrae con cosas bonitas, cosas lindas, buenas, para el cuerpo, para dietas, ejercicios y todas esas cosas. No estoy diciendo, como he aclarado muchas veces, que no lo podemos hacer. Claro que sí que lo podemos hacer y es bueno porque hay mucha gente que lo necesita. Yo mismo tengo que hacer ejercicio, una bicicleta, así que voy a tener que adquirirme pronto una bicicleta porque tengo por orden del médico de hacer ejercicio. Pero bueno, trataré de hacer lo mejor posible, ¿no? Para tener, bueno, como les explicaba a algunos hermanos hace muy poco, de tener en mi casa un gimnasio, ¿no? Y poder hacer con mi familia, con mi esposa, ¿no? Y con todos los que quieran hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy. Dios conoce mi corazón y Dios sabe. Entonces yo tengo que cuidar mi vida personal con Dios, mi relación con Él, y no perderla de ninguna manera. Y tal vez las cosas de este mundo seamos atrapados con la música de este mundo, con cosas que nos ofrecen y que no estamos tan fuertes como para decir, a mí no me va a hacer nada, yo soy religioso, yo soy espiritual y yo no voy. Cuidado, cuidado con esto, cuidado. Podemos criticar incluso a las personas que no les gusta hacer estas cosas por estas razones que he dado, pero cuidado porque podemos caer en manos del enemigo. Entonces el pueblo no quiso volver en su totalidad a Jerusalén, tenían que reconstruir todo lo que estaba arruinado, quemado, tirado por tierra, todo. Había mucho trabajo y allá estaban cómodos, ya estaban viviendo en sus casas, en sus comodidades, estaban felices, entre comillas, ¿no? Esclavos felices. ¿No? Es extraño, pero de alguna manera tengo que explicarlo. Entonces, la orden de Ciro fue que regresaran todos los que estaban con Jehová. Y vemos que los que estaban con Jehová eran 50.000 del pueblo, eran muchos más que vivían allá en Babilonia. Pero regresaron solo 50.000, 47 sin contar algunos cantores, porteros y algunas cosas más, pero alrededor de 50.000 personas decidieron volver a Dios. Bueno, esto es extraordinario y es extraño, ¿no? No querer volver al Dios verdadero, ¿no? Y bueno, así hay mucha gente que hoy les va a costar volver porque se han apartado de Dios y están tan acostumbrados en el mundo que hoy les va a costar volver. Mire, cuando una persona llega al Señor, viene del mundo, de Babilonia, de Egipto, que es el ejemplo que la Biblia da, ¿no es cierto?, de cómo Dios nos sacó con mano fuerte de allí, de la esclavitud, del pecado, de los vicios, de tantas cosas, ¿no? Entonces volvemos al Señor, Dios restaura nuestras vidas, limpia nuestra casa, reedifica nuestra casa y comenzamos a vivir una vida extraordinaria en el Señor, el primer amor y esas ganas de servir a Dios y ese deseo, pero Dios nos vuelve a probar. Entra a la prueba, como Jesús le pasó cuando comenzó su ministerio, fue al desierto para ser probado como el pueblo de Israel, y el tentador está ahí, ¿no es cierto? Está el tentador, ¿a dónde? En el desierto, ahí es donde te va a tentar, te va a poner todo lo que entre comillas para el mundo es exquisito, lindo, ¿no? El pan, como le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios puedes convertir esta piedra en pan, o sea, algo atractivo, algo deseado en ese momento, porque el pan era fundamental en la época de Jesús, o sea, las comidas principales, el pan y el vino, ¿no es cierto? Entonces, vemos que el enemigo puede en ese momento tentarlo y caer en sus manos, ¿no es cierto? Y Dios, entonces mucha gente no ha entendido de que tiene que cuidarse, preocuparse, porque el diablo anda como león,
no es un león, como león rugiente a quien devorar, y por no tener una preocupación, una dedicación a las cosas de Dios, tal vez hay muchas personas que no tampoco le han enseñado correctamente una sana doctrina, un buen acompañamiento, que muchos tendremos que dar cuentas por eso, por esas razones, pero otros han ido al mundo nuevamente y han caído peor que antes. Dice la Biblia que 7 espíritus peores que antes volverán a esa persona. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que les va a costar horrores volver al Señor. Pero vamos a seguir orando por estas personas para que Dios toque el corazón. Si ha tocado el corazón de un perverso, un rey malvado, podríamos decir, un rey pagano, ¿cómo no va a tocar un corazón de aquel que un día abrió sus ojos y recibió a Cristo en su corazón? Bueno, a la manera que él le parecía, no era la correcta, pero bueno, pero vemos que Dios puede tocar nuevamente el corazón de esa persona, así que sigamos orando por él, por ella, para que Dios un día nuevamente, el Espíritu Santo, traiga convicción de juicio y pecado y regrese a los brazos de Jesús, como aquel hijo pródigo que se gastó todo, malgastó todo, probó todo y todo lo hizo mal. Llegó a pasar la miseria, llegó a estar el peor de los casos, tirado como mendigo, ¿no? Y regresó a los brazos del Padre, y el Padre que hizo lo recibió con tanto amor, que lo vistió nuevamente con ropas reales, con anillo real, con calzado real, y otra vez sirviendo en la casa de Dios. Y esto es maravilloso. Ese es el amor de Dios que realmente sana, el amor que restaura, el amor que recibe, el que no condena, el que no critica, el que no juzga. Ese es el amor de Dios. Y en este momento nos encontramos en estos libros de Esdras, este hombre que aparentemente tomó la decisión de volver a la casa, mandó a 2 hombres que hemos leído aquí, que los encontramos por ejemplo, en el capítulo, vamos a encontrar en el capítulo 3, cuando ellos restauran el culto, restauran el altar. Aquí hay 2 hombres que fueron nombrados, Ageo y Zacarías, que fueron enviados a restaurar todo esto, pero era como que se había quedado allí en Babilonia, ¿no? Y por mandato de este Esdras, a través del rey de Ciro, manda a Ageo y Zacarías, que es importante que usted pueda acercarse a este libro de Ageo y Zacarías, comenzar a leer paralelamente, porque va a poder comprender mucho más este libro de Esdras, porque es paralelo a este libro de Ageo y Zacarías, porque Dios lo nombra en este libro, que es el capítulo 5, que profetizaron, ¿no?, lo que iba a acontecer. Todo esto que estaba viviendo el pueblo de Israel ya estaba trazado por Dios. Estamos caminando por sus caminos, como dijo una hermana muy amiga mía, que nosotros estamos caminando en el plan trazado por Dios. Si el enemigo trata de sacarte del propósito en este día, ha fracasado. Entonces tenemos que fortalecernos en Dios para que el enemigo no nos quite la posibilidad de llegar y de hacer la voluntad de Dios y no quitarnos del propósito de Dios. Esdras ora a Dios, inclina al Señor, manda a estos hombres, a Ageo y a Zacarías, a reconstruir el templo, pero cada vez que empezamos y volvemos al Señor, siempre vamos a tener una oposición. Recuerda, hermano, siempre vamos a tener personas que se opongan a la voluntad de Dios, cosas que nos critiquen, que nos digan, bueno, ahora volviste a la iglesia, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, ahora volviste, vuelve el perro arrepentido, esos dichos que se dicen, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Pero siempre va a haber personas que tuercen la palabra, que están equivocados, hermano, que realmente no han entendido la verdad de Jesús, del Evangelio de Jesús. Y aquí vamos a encontrar que hubo oposición para reconstruir el templo nuevamente. Recuerde que echamos los cimientos ya, comenzamos de cero y empieza la gran construcción de este templo majestuoso, que terminan de construir, ya lo vamos a ver. Pero si entre medio vinieron personas a preguntarle, ¿quién les dio la orden a ustedes? ¿Quién les dio la orden para construir esta casa? ¿De dónde sacaron? ¿Quiénes son los nombres que están, los líderes de esta casa que están construyendo? ¿Vio? Hay gente que se va a oponer, que no va a querer que en el barrio haya una iglesia,
gente que se va a oponer y pone palos en la rueda para que la iglesia no avance, que bendiga el barrio, a la ciudad. Siempre va a haber gente de estas características, porque la Biblia lo dice y lo explica, que siempre va a haber oposición. ¿eh? Siempre va a haber aquellos que pelean y se oponen con la verdad de Dios. Entonces van a querer hacernos fracasar, nos van a poner palos en la rueda, obstáculos, problemas, dificultades. Pero yo puse el título de este programa, es como dice aquí, mas los ojos, versículo 5, dice, los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto. Este versículo dice que los ojos de Dios van a estar con tu vida. Los ojos de Dios están atentos a la oración del pueblo, a la casa de Dios, a las cosas de Dios. Siempre Dios va a estar atento. Dios es un Dios que podemos confiar en Él completamente. Entonces, el título, los ojos de Dios están contigo. Y un gran decreto puse, le agregué a ese título después, ¿no es cierto? Porque leyendo este libro vamos a encontrar que no solo el rey Ciro, Dios toca el corazón, sino otros reyes, Artajerje, Darío, reyes paganos, que Dios tocó el corazón de estos personajes paganos para que el pueblo de Israel reconstruyera totalmente el templo. Llevaran las cosas que habían llevado a Babilonia, regresaran. O sea, que Dios te va a devolver todo lo que el enemigo te ha robado. Eso principalmente. Dios te devuelve todo lo que el enemigo te robó. No el enemigo, sino Dios. Te va a restaurar completamente si realmente hacemos como hizo Esdras, que decidió buscar a Dios, en ayuno, en oración, en dedicación, en estudiar la palabra, estudiar la ley de Dios, basarse en los principios, en los cimientos de la palabra de Dios, como le decía anoche a mi nieto, ¿no? Basado en la base principal de Dios, en el cimiento de la palabra. Si arrancamos de cero, desde los cimientos, vamos a lograr construir este templo. Pero si no, no va a ser así. Si no ponemos buenas bases, la buena doctrina, la sana doctrina, en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros líderes, en nuestros hermanos, en nuestros jóvenes de la iglesia, no vamos a lograr reconstruir esta casa para Dios, ¿no es cierto? Bueno, y puse, a través de las dificultades, Dios hará proezas y maravillas, si en verdad confías en Él, que te ha sacado, te ha dado promesas, y a través de tus enemigos, Dios puede bendecirte y darte la victoria. Es impresionante esto, es maravilloso. A través de los enemigos del pueblo de Dios, Dios dio la victoria. Dios dio la victoria. Y no solo eso, dieron dinero. A veces vienen ofrendas de afuera, de los enemigos, de personas que no conocen a Dios, que son reacias a Dios, que no les interesa a Dios. Entonces, ¿puede venir la ayuda de afuera? Claro que sí. Dios puede tocar el corazón Dios es el creador de todas las cosas. Él es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Lo que Él quiera. Incluso, mire, te puede dar un día de franco. Ni te lo esperabas. Un día festivo para la iglesia, Dios te puede dar un franco. Dios te puede hacer tantas cosas para beneficio de su pueblo, de aquellos que aman su nombre. Dice, la construcción llegó a su fin con la ayuda de 3 reyes paganos cuyos corazones fueron tocados por Dios. ¿Confiamos en Dios? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Realmente confiamos realmente en Dios? Bueno, vamos a ver ahora en el capítulo 5, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, algunos textos que he remarcado aquí, ¿no es cierto? El capítulo 5, verso 1, profetizaron Ageo y Zacarías, por eso les digo, es necesario también poder entrar en estos libros y comenzar a leerlos paralelamente, porque usted va a poder entender mejor la palabra, lo escrito en este libro de Esdras. Hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshúa, hijo de Josadat,
y comenzaron a reedificar la casa, que Dios estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que lo ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tanaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnaí y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar los muros? Y ellos también preguntaron: ¿cuáles son sus nombres de los hombres que hacen este edificio? Esta es la oposición que se va a poner siempre cuando haces algo para Dios. Cuando empezamos a reconstruir el templo del Señor, las cosas para Dios, siempre va a estar la oposición. El enemigo se va a hacer presente. En cualquier área de nuestra vida va a poner obstáculos para que no avances, para que no logres hacer lo que Dios te ha pedido hacer: evangelizar, ministrar, ser un líder. Muchas cosas que el enemigo va a ponerte en el camino para que no logres el objetivo, para hacerla. Va a ser una obstrucción en tu vida siempre. No vas a lograr el objetivo para Dios porque siempre va a estar metido el enemigo y va a intentar hacerte caer, desviarte del propósito, salirte del propósito del plan de Dios con cosas de este mundo. ¿Qué quiero decir? Muchas veces el enemigo se pone de esta manera, con distracciones, con cosas que tenemos que aparentemente cumplir, porque si no lo hacemos, y nos sacan del propósito de Dios, incluso nos sacan de las reuniones, de los trabajos de la iglesia, del liderazgo, no cumpliendo un liderazgo completo, un liderazgo que sea digno para Dios, porque lo estamos haciendo para Dios, liderando a personas. Somos ministros, somos líderes de la iglesia en la cual tenemos que permanecer preparándonos en la palabra, estudiando, reunirnos, orar, ayunar y estar preparándonos para ese propósito. Entonces el enemigo va a poner siempre obstáculos para distraerte, para sacarte del plan, del propósito. Y bueno, lamentablemente, como dice la palabra, a algunos yo le di, dice el Señor, le di talentos. Y bueno, ¿qué has hecho con tu talento? ¿Lo has enterrado? ¿Lo has dejado? No, tuve miedo, lo enterré porque no sabía qué hacer. Bueno, no te preparaste. Bueno, que se le quite el talento. Dios dice que, y se le ha entregado a aquel que tiene 10, a aquel que tiene más, que se preocupó, que con esos 10 talentos agarró y los invirtió y ganó otros 10 y así. O sea, se dedicó a trabajar en su trabajo, liderazgo en la iglesia, se dedicó a lo que le habían mandado hacer. Entonces, tenemos que entender esto, que el enemigo siempre va a estar ahí oponiéndose, poniéndote trabas. Dale, y aparentemente cosas lindas que ni cuenta nos damos, que es el enemigo, que nos está sacando del propósito de Dios, con distracciones. Por eso le hablaba de muchas cosas que hacemos fuera de las cosas de Dios, porque dentro de la iglesia hacemos cosas, pero para Dios también tenemos que hacerlo fuera, y a veces fuera hacemos otras cosas que a Dios no le agradan, que no está de acuerdo, y que no es conveniente para tu vida. En aquel tiempo se opusieron y dijeron: ¿quiénes dio la orden? Bueno, estos dijeron, no sabían nada, que el rey Ciro había dado esa orden. Había un escrito en un libro guardado en la ley de estos reyes, ahí en los palacios, ¿no? Donde estos reyes anotaban, tenían escribas y anotaban todo lo que hablaban. Entonces, este rey Artajerjes, o este rey Darío también, manda a investigar este asunto. No se quedó así, no hicieron nada, porque Dios estaba en el asunto. Dios estaba en el asunto. Entonces, el pueblo de Israel confió en el Señor plenamente. Y no le dijeron nada. Y le explicaron en un momento, después, le explicaron cómo había sido el asunto. El rey Ciro dio la orden de que el pueblo de Israel fuera conducido a Jerusalén, de vuelta de la reportación, construyeran la ciudad, el templo, los muros, por orden del rey Ciro. Y encontraron ese libro, ¿no? Y cuando el rey Darío lee ese libro, da otro edicto. Por eso esto refuerza lo que Dios había dicho nuevamente, como para decir: muchachos, al pueblo de Israel, por supuesto, ¿confían realmente en mí? ¿Realmente confían en mí? Dice, versículo 8 del capítulo 6, porque hoy nos comprometemos a leer el capítulo 5 al 8, y en estos capítulos está esta historia. Dice: y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer
con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que le dé la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos, para que no se cese la obra. El rey Darío dio la orden exclusiva, un decreto sobre decreto, por eso dije un gran decreto, que Dios había determinado construir la casa y que el pueblo de Dios vuelva a su tierra, y no había nadie que se lo pudiera poner, y si era necesario, tocando los corazones de estos reyes paganos para que pudieran ser libres y edificar su casa y tener su templo. El rey da esta orden preciosa, usted lo va a leer en estos libros y realmente es maravilloso. Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Quiere decir que Esdras todavía no estaba en Jerusalén. Habíamos hablado de Ageo y Zacarías, que estaban sí ya ahí en el lugar construyendo el templo, dando las órdenes exclusivas de qué manera tenía que ser de 24 y así las medidas, ¿no?, que había establecido este rey Ciro, incluso dado por Dios las medidas. Y Esdras todavía estaba allí, y regresan unas 2000 personas más que tomaron la decisión de venir a buscar a Dios, de venir a construir. Vamos a leer el versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, capítulo 7, verso 7. Cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. O sea que tardaron 5 meses, un largo camino de allí de Babilonia a llegar a Jerusalén. 5 meses de arduo camino, hermano. Porque el día primero del mes, versículo 9, fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón, y note esto, la decisión de tomar, la que tomó Esdras, es la que deberíamos tomar cada uno de nosotros. Porque Esdras había preparado su corazón significa limpiar su corazón, sacar todo lo que no es de Dios, sacar ahora, ¿no? Preparar mi corazón para recibirlo de Dios, porque si no es imposible. Dice, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Y manda una carta, y esta es la copia de la carta que dio al rey Artajerjes, al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová, capacitado, versado, bien preparado, ¿no? Y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito, en la ley de Dios del cielo, paz. Esta carta se la manda el rey Artajerjes a Esdras. Y le dije, por mí, por tercera vez, hermano, es dada orden que todo aquel que en mi reino, el pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros era enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de Dios que está en su mano. Otra vez, nuevamente, este rey Artajerjes da la orden para ir a reconstruir, apoyar a los sacerdotes, allá a los profetas, a la construcción, y habían tomado la decisión, bueno, vamos a ir ahora, que está todo preparado, la casa está en construcción, está todo listo, vayamos a apoyar. Esdras se prepara en ayuno y oración, ora a Dios y le pide, Señor, que esté conmigo, acompáñame en este viaje de 5 meses, ¿no? Y evidentemente Dios estaba con ellos. El plan era perfecto, un plan soberano de parte de Dios. Y fíjese lo que le pasó a Esdras, porque, hermanos queridos, nos puede pasar a nosotros. ¿Realmente confiamos en Dios? Porque aquí declaramos que confiamos, levantamos nuestras manos, damos la ofrenda mecida como hemos estudiado y decimos, Dios es mi fortaleza, Dios es mi amparo, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Pero cuando vienen las pruebas y las dificultades, ¿qué hacemos? Estamos en problemas, ¿no es cierto? A veces tenemos dificultades graves y decimos, ¿sabe qué pasa, hermanos?
que el enemigo ha puesto tantas cosas en nuestro camino que a veces nos ha arrastrado, y el mundo, no podemos ser el ejemplo para el mundo. No podemos hacer volver de la cautividad a los que restan volver. Este pueblo tenía muchas dudas. Había bajado sus brazos cuando el enemigo vino y le tiró ahí piedras, ¿no es cierto?, para que parara la obra. La obra se detiene. La obra se detiene. El pueblo de Israel detiene la obra a causa de la oposición, de no confiar plenamente en Dios y tener temor en los hombres, en lo que Dios te ha dado para hacer. A veces nos detiene el enemigo de tal manera que el mundo no puede ver en ti, en mí, el reflejo de Cristo y no puede ver a la iglesia que realmente tiene que ver. El fracaso de muchas personas como cristianos han sido el reflejo de muchas personas en el mundo y por esa razón hoy la gente no quiere llegar a Dios. Y por muchas razones que la iglesia de Jesucristo ha dado para que la iglesia no sea el ejemplo para que el resto de que tiene que volverse a Dios, porque esas personas que viven en el mundo es como que se apartaron de Dios desde el principio de la creación y Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con nuestro Padre, para tener nuevamente esa relación con Dios. Pero a causa de la iglesia, la gente no viene al Señor, porque no damos el testimonio verdadero. Este pueblo tenía temor. Mire lo que vamos a leer acá en esta mañana para certificar de lo que estoy diciendo. Lo dice la palabra. Por eso lo hemos escuchado muchos sermones sobre Esdras, sobre este libro maravilloso. Pero mire lo que dice, que yo lo remarqué en mi Biblia, y dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre nosotros, de los que buscan a su poder y su furor contra los que le abandonan. Entonces, ¿qué estaba diciendo Esdras? Claro, no iba a ir al rey a decirle, ¿no nos das una ayudita? ¿Nos mandas algunos soldaditos ahí que nos acompañen? Por las dudas, ¿viste? Porque vamos de camino a Jerusalén y no va a ser cosa que encontremos enemigos y no nos podamos defender. Esdras tuvo vergüenza. ¿Por qué? Porque había cierta desconfianza, ¿no? Y yo no sé qué hacer. Si pedir ayuda acá afuera de las cosas de Dios, lo que no me conviene es pedir ayuda, ¿no? Yo no sé que no me conviene, pero tengo ciertas dudas. Yo no sé si el Señor me va a ayudar en esto, aunque declaramos que Dios está con nosotros. Entonces, versículo 23. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Qué quiere decir? Que en definitiva tuvo dudas, Esdras, en confiar en la mano de Dios que estaba sobre ellos, ¿no? ¿Podía haberle pedido al rey Artajerjes? Sí, y el rey le hubiera dado. Pero ¿qué pasa si el rey le hubiera dicho, epa, ¿cómo es esto? Como dijo el faraón, ¿cómo es esto? ¿Tienes un Dios poderoso que me estás diciendo que va contigo, que está contigo y me estás pidiendo ayuda a mí? El mundo dice eso, hermano. El enemigo dice esas cosas. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que no hemos tenido confianza plena en el Señor. Que realmente nuestros hechos no concuerdan con nuestros labios. A veces declaramos que estamos con Dios, que somos fuertes en Dios, que nadie me va a tirar, pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Porque no hay un corazón dispuesto. Esdras tuvo un corazón dispuesto a servirle a Dios y se dedicó a buscar a Dios en toda su plenitud, en todas sus ordenanzas, estatutos y decretos, y además dice que aquí se preparó incluso al pueblo en ayuno y oración. Dice, vamos a buscar a Dios, porque el que Dios es el que pelea las batallas por ti y por mí. ¿Qué confianza tienes en Dios? Hoy muchas veces vemos que no hemos dado la suficiente confianza a los demás para que vuelvan a Dios. Nuestros hechos no van con nuestras declaraciones, puse. No seguí escribiendo más. Para que en esta mañana podamos entender esto, ¿no? Que a veces nuestros hechos, lo que hacemos,
No va concuerda, no concuerda o no va con nuestros labios, con lo que hemos declarado como hijos de Dios. El mundo no puede ver a Cristo a través de nuestras vidas porque hemos declarado algo, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Es lo de escribir con la mano y borrar con el codo. ¿Vio? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que el mundo pueda reconocer a Cristo, dar testimonio de que Cristo vive en nosotros, que realmente Dios está con nosotros. Amén. Qué palabra hermosa en esta mañana. Este libro es maravilloso y para seguir estudiando. Recuerde, vamos a leer el último versículo de que he remarcado aquí. Capítulo 8 y versículo 31. Y partimos del río Abba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Qué palabra hermosa, del acechador del camino, el acechador de tu alma, el que los persigue continuamente. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Reposaron, descansaron después del largo camino que llegaron a Jerusalén. Todo tiene su tiempo y un día llegaremos a la tierra prometida y vamos a descansar, no 3 días, la vida eterna. Amén. Que en este camino podamos entender que el acechador, como dice acá, está en el camino. Cuidado, que te ofrece muchas cosas lindas y te apartan de la voluntad de Dios. Cuidado que te aparten del propósito. Así que, hermanos queridos, en esta mañana, gracias por compartir este devocional. A todos mis hermanos, hermanas y amigos, vecinos, iglesias, pastores, amigos allí de Chile, de México, de Acapulco. Hay una hermana que también hoy también di el ok para la amistad, también de otra nación. No recuerdo ahora, pero de aquellas ciudades de México, Acapulco y todos esos lugares, así que nos visitan de vez en cuando, así que damos gracias a Dios en esta mañana. Así que hermanos, recuerden, capítulo 5 al 8 para leer. Si usted quiere, busque en su Biblia el libro de Ageo y Zacarías. Márquelo con un marcador, con algo, márquelo en su Biblia, márquelo Ageo y Zacarías, márquelo y lea algunos versículos de ahí. Y va a entender que son paralelos a esta historia de Esdras, de este hombre que no se habla mucho en la Biblia, que no le han dado tanta importancia, incluso predicadores, incluso sermones no se han escuchado de él. Pero qué interesante es que marcó un antes y un después en la vida cristiana, en la vida del pueblo de Israel, como marcó Cristo en nuestras vidas, un antes y un después. Dice que celebraron la Pascua, ¿no? Y quemaron y estaban alrededor del Cordero. Oh, qué maravilloso. Esto nos habla de esta Pascua que la próxima semana celebraremos. Estaremos alrededor del Cordero, celebrando la Pascua, ofrendando para el Señor holocaustos, ofrendas mecidas. Qué lindo va a ser, ¿no? Así que, hermanos queridos, estamos de fin de semana, día de reunión mañana a partir de las 19. Tenemos visita, tenemos un hombre de Dios que nos va a compartir la palabra, que hemos invitado a nuestra iglesia, que va a estar con nosotros, que posiblemente esté con nosotros. Vendrán otras personas también, así que damos gracias a Dios porque nos motiva a seguir adelante, nos da fuerza para seguir adelante, para buscar a Dios en estos tiempos tan difíciles. Así que esperamos que tengan un excelente fin de semana, un buen comienzo de mes nuevo, de mes de julio, y nos vemos mediante el Señor el día de mañana en la reunión 19 horas. Está la escuelita bíblica, los niños a las 3 de la tarde, también 3:30 de la tarde, y nos encontraremos el próximo lunes, Dios mediante, en este programa. Pero antes, sin dejar de orar y dar gracias a Dios, ¿te parece? Oramos y entregamos este día en las manos del Señor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu gran misericordia, por tu palabra, por tu espíritu, por tu presencia, por tu enseñanza, Señor, por tu instrucción, Señor, por la exhortación que nos diste esta mañana, a buscarte, Señor, a entregar todo nuestro corazón y tener esta determinación de buscarte definitivamente, Señor,
Señor, a interesarnos por tu palabra, por tus estatutos, por tus decretos, Señor, y volver, Señor, siempre, volviendo, reconstruyendo el templo, Señor, reedificando el templo, Señor, siempre, renovando nuestra vida espiritual, este templo espiritual que tenemos nosotros, que somos nuestra propia vida, donde el Señor habita, el Espíritu Santo habita en nosotros. Señor, gracias te damos por elegirnos, Señor, por llamarnos reyes y sacerdotes, Señor, pueblo adquirido, nación santa. Gracias, Señor. Entregamos esta mañana en tus manos, este día, este fin de semana, Señor, este mes nuevo en tus manos, para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor, todo lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Dios mediante nos vemos, reitero, mañana. 19 horas en la reunión aquí en la iglesia y el día lunes nuevamente un nuevo devocional. Dios te bendiga. Buen fin de semana.